No es la primera vez que hablo sobre feedback. Ya en otras oportunidades, así sea en nuestras publicaciones en LinkedIn o en nuestros audios en la plataforma de Spreaker y en otras, hemos conversado del mismo. Por lo que quizás algunas de las cosas que voy a compartir hoy día pueden generarte una suerte de déjà vu o, en el mejor de los casos, la posibilidad de entender y ver el fenómeno del feedback desde otro lugar. Lo que me convoca hoy tiene que ver con dos cosas: efectividad e intención. Ahora, en esta ocasión, me referiré un poquito más al fenómeno de la efectividad, aquello que definimos como efectividad en el ámbito del feedback. En la siguiente columna, al finalizar esta semana, tocaré un poco más aquello relativo a la intención, entendiendo que ni la mejor técnica ni el mejor guión pueden reemplazar lo que se logra estando consciente y de manera presente completa al servicio de este diálogo con otra persona. Parto entonces con la efectividad. E inicio con una pregunta. Cuando hablamos de feedback efectivo, ¿de qué estamos hablando? Algunos apelarán que la efectividad se nota en las acciones nuevas que emprende o deja de hacer aquel a quien se da el feedback. Otros dirán que también pasa por la actitud y compromiso de la persona a la que se le da feedback al finalizar la conversación. Algunos más lo remitirán al ámbito de quien da el feedback, algo así como cómo se siente al final del mismo, qué sabor de boca les queda, cómo considera el estado del vínculo. Llegando a este punto te pregunto, ¿a ti? ¿Cómo evalúas la efectividad del feedback? En tu organización, ¿qué criterios utilizan? ¿Esos criterios permiten obtener aquello que se espera del feedback? A mi parecer, y luego trabajar en estos temas por más de 20 años, me parece pertinente cualquiera de los criterios señalados, mas ninguno de ellos lo suficientemente exhaustivo como para ser usado de manera general para evaluar la efectividad o no del feedback. Podríamos pensar, por tanto, en criterios organizacionales, criterios de equipo, criterios relativos al vínculo y aquellos más íntimos que tienen que ver con uno como agente del feedback. Dentro de los criterios organizacionales devienen aquellos acuerdos que los miembros de la organización han definido en el paso del tiempo, sea relativos a la forma de hacerlo, la periodicidad, los recursos que se utilicen, las prácticas para que las personas sean más capaces de dar y recibir, y un tema no menor, la importancia organizacional del feedback, la consigna organizacional desde la cual se hace. Cuando en una organización que tiene todo normado, que posee programas de entrenamiento para feedback, mecanismos de evaluación y registro de desempeño, cuando en una organización en la que existe el mandato y el compromiso público de dar buen feedback y aún así no se da del todo o se da mal según las partes o se hace plenamente y nada más para cumplir, ello tiene que ver con el mandato organizacional tácito que resguarda y cubre al feedback. Finalmente, la cultura. Cabe preguntarse, ¿en nombre de qué se hace el feedback en tu organización? ¿Qué se cuida? ¿Quién se o qué se pone en riesgo si se modifican las prácticas para mejor? ¿Cuál emoción está estampada en la piel organizacional que incide en la calidad y efectividad del feedback? En un nivel de menor agregación, podemos citar los criterios del equipo o grupo del que forman parte las personas que dan y reciben el feedback. Acá juega un papel importante la conciencia individual en tanto necesidad de ser parte y las consecuencias de contravenir acuerdos tácitos y explícitos, tanto aquellos que precedieron a las partes como aquellos en los que las partes han participado en su formulación. Lo anterior puede llevar a que el equipo posea sus propios principios operativos, sus propios valores que rigen las prácticas internas y además verse afectados por la impronta del liderazgo particular. Tales criterios o tales elementos pueden llevar a que, según sea el líder, en su manera particular de proveer feedback, se manifiesten prácticas que difieran del estándar de la organización, siempre y cuando no lo contradigan del todo. En este último caso, el gran desafío es el de crear una masa crítica organizacional que promueva una revisión de tales estándares, algo así como feedback al feedback, en orden de impulsar nuevas y superiores maneras de dar feedback. Podríamos preguntar entonces,
¿Qué diferencia el feedback que damos en nuestro equipo al de otros de la organización? ¿Qué es aquello que sigue siendo transversal para todos? ¿Qué es eso que quisiera hacer y no hago en el feedback? ¿Qué protejo al seguirlo haciendo de la manera actual? En materia del vínculo, emergen aquellas consideraciones relativas a la relación entre las personas que dan y reciben el feedback. Ambas partes se ven afectadas por el contenedor cultural mayor que es la organización, por la dinámica relacional del equipo del que son parte, por la historia relacional de las partes y por la propia historia personal de cada uno de los implicados. En este ámbito, el cuidado del vínculo es prioritario, pareciera. Si hemos de seguir interactuando con el otro, es evidente que hay que cuidar el vínculo. ¿Cuán dispuesto estoy a arriesgar el vínculo en nombre de la efectividad operacional? ¿Cuán responsable me reconozco de lo que pueda suceder con el vínculo? ¿Cuán consciente soy de aquello que no controlo? ¿Cuánto de la efectividad organizacional, por otro lado, estoy dispuesto a poner en riesgo por cuidar una particular manera de vínculo de relación? ¿De qué manera mi forma particular de relacionarme con los otros, ya sea como víctima o protagonista, incide en mi diseño de estas conversaciones? Finalmente, el dominio de la efectividad de la experiencia personal. Acá sucede que podemos llegar a evaluar cuán consistente hemos sido con los otros dominios para ver si estamos siendo efectivos. Pues, hablé primero efectividad organizacional, desde el criterio organizacional, luego la efectividad entendida desde el criterio del equipo, que es lo que valoramos en el equipo como feedback efectivo, desde el espacio de la relación, si se cuida la relación o no y cuánto estoy dispuesto a hacer, cuán efectivo está siendo el feedback o no, y finalmente del ámbito personal. Acá sucede entonces que evaluamos cuán consistentes somos con los otros ámbitos, matizados por cómo fue mi experiencia, por cómo me sentí durante. Se trata de ese dominio en el que apelo a mi conciencia, a mi capacidad para colocarme como un observador que es testigo de cómo fluye lo otro. Como el más puro cronista, como un cronista sin patria. Trata este ámbito de la preparación, sí, pero también de mi capacidad de observar como testigo durante y de la revisión posterior. Y acá en este ámbito es que se incuba la intención, en el ámbito de lo propio, del individuo. De esto hablaré más a profundidad en la siguiente entrega. Pues bien, el feedback como el coaching ha de ser efectivo, pues sí, más. ¿Cómo se define tal cosa? No esperaría haber dado respuestas. Seguramente las he compartido con cada caso particular y en conjunto con mis clientes las hemos diseñado. Más quisiera pues haber podido provocar algunas nuevas preguntas que te den feedback respecto a tu manera particular de hacerlo en la práctica. En la siguiente entrega hablaremos de la intención. Que tengas una espectacular semana.